En toda excelente historia siempre veremos a los protagonistas más fuertes, de convicciones llenas de fe, esperanza, amistad y un amor incondicional por la humanidad. En definitiva, un filántropo de admirar. Por otro lado, tenemos a los antagonistas, estos personajes enigmáticos, tan misteriosos incluso para el mismo creador y aún más para el propio espectador. De naturaleza generalmente misántropa, ese odio o desprecio en general que destaca en ellos por los seres humanos, tanto en su personalidad como en su perspectiva acerca de la vida, el pasado que los define, sus sentimientos y su motivación por conseguir ese deseo que en muchos casos es igual o se opone al del protagonista. Bienvenidos a todos, soy Emilia y el día de hoy analizaremos al principal antagonista de la saga Arrancar, el Hollow nihilista que se robó nuestros corazones, Ulquiorra Cypher, el cuarto espada de Aizen. Para entenderlo, primero analizaremos el pasado que lo define como personaje. Comencemos. 2 años después de su muerte en el manga, salió el 3 de junio del 2011 el tercer libro de datos oficial de personajes de Bleach, llamado Desenmascarado. En el capítulo 3 se relata el pasado de Ulquiorra Cypher, titulado No ser pero ser. El título de este capítulo podría estar basado en el soliloquio de la obra Hamlet de Shakespeare, el cual comienza con la siguiente frase: ser o no ser, esa es la cuestión. Para ponernos en contexto, Hamlet es un príncipe de Dinamarca que recibe la visita del fantasma de su padre. Este le exige que vengue su muerte y le dice que el que lo asesinó fue su tío Claudio. Es aquí donde veremos el dilema de la obra trágica. Hamlet comienza a dudar si realmente vio ese fantasma de su padre o si todo fue fruto de su imaginación. Si esto es cierto, ¿vengará la muerte de su padre? Lo que implica que se convertirá en un asesino o provocará su propia muerte para acabar con su sufrimiento. ¿Qué será más digno, matar o morir? En este punto de la obra es que Hamlet recita su monólogo, y el que yo colocaré a continuación. Ahora que lo podemos observar con más detalle, yo quiero que se centren en estas 3 frases que a mi parecer están muy bien reflejadas en este manga. Ser o no ser, la infelicidad y Ofelia. Ser o no ser. Esta primera frase representa la pregunta esencial de la experiencia humana atribuida frente a las tensiones que se producen entre la voluntad y la realidad, de tal manera que la vida y la muerte se convierten en opciones a considerar. Básicamente esta frase podría interpretarse también como vivir o no vivir. Me parece que el mangaka intentó aludir a esta historia de fondo de Ulquiorra, ya que ambas comienzan con un monólogo y de hecho toda la historia de Ulquiorra lo es. Y también porque Ulquiorra podría ser una alusión a Hamlet al ser ambos personajes trágicos. También podemos apreciar el hueco que refleja el vacío en su pecho. Recordemos que los Hollow tienen ese hueco, lo cual indica la carencia de un corazón, la carencia de sentimientos humanos. Ulquiorra es prácticamente un conjunto de almas, está muerto. Como tal no existe, ya que al aparecer en el mundo humano nadie puede verlo. Al no estar vivo, sin embargo, sí existe solo para aquellos que lo pueden ver. No ser pero ser. Sí está relacionado con vivir o no vivir, ya que Ulquiorra está muerto técnicamente. Es un conjunto de almas, no es humano. Sin embargo, esta frase también abarca ambos bandos. Esto también podría ser una afirmación del mangaka al decirnos que Ulquiorra no está vivo, ya que está confirmado que ha muerto aquí mismo en el tercer libro de datos, pero que lo hará más adelante, esta vez como alguien vivo. En la página 2 de este manga vemos la siguiente frase: ¿qué hay por ahí? Si la pregunta en Hamlet es ser o no ser, aquí la cuestión es acerca de lo que está buscando Ulquiorra. Esta es una pregunta llena de curiosidad acerca del mundo que lo rodea. Junto con esta pregunta vemos a través de una especie de lente en forma de cruz invertida la luna y unas ramas por debajo.
Esta cruz invertida puede representar un símbolo cristiano, ya que a lo largo de su obra Tite Kubo hace muchas referencias a la religión católica, como por ejemplo basarse en el apellido Cypher en Lucifer, la espada de Neutra al llamarla a Santa Teresa, los 7 pecados capitales que se detallan en el poema de Ulquiorra del tomo 40. Esto podría ser también símbolo de humildad, ya que como bien sabemos, San Pedro, uno de los discípulos de Jesús, pidió que lo crucificaran al revés porque sentía que no merecía morir como su maestro. Es un símbolo de humildad e indignidad en comparación con Cristo. Sin embargo, dado que no podemos estar seguros de si este simbolismo religioso se relaciona con Ulquiorra de alguna manera, ya que no sabemos nada sobre su época como humano. Por lo tanto, es seguro decir que esta cruz invertida, el símbolo de la tortura y el sufrimiento, al verse como el cielo que Ulquiorra está mirando hacia arriba, muestra su visión del hueco mundo y su yo hollow. Nada más que sufrimiento, indigno de redención, tal vez como dice Neutra en su propio flashback, indigno de la redención que ofrecería Cristo, de la redención ofrecida a los humanos y a los plus. Además, una cruz invertida también se ha convertido en el símbolo del anticristo. Quizás la razón de su aparición demoníaca en su segundo lanzamiento y el hecho de que su apellido esté relacionado con el demonio. Sin embargo, en lugar de ver el mundo con la cruz cristiana de la salvación y de la fe, Ulquiorra veía el mundo de diferente manera. Él entiende que al perder su corazón, cree que puede salvarse. Respondiendo a su pregunta, ¿qué hay por ahí? En la tercera página vemos el ojo de Ulquiorra abierto. Si nos percatamos a detalle, este es el ojo izquierdo con el cual Ulquiorra realiza su técnica solita vista, cuando más adelante en el manga muestra a sus compañeros espada lo que presenció en el mundo humano. Luego pasamos a ver cómo era Ulquiorra en su fase pre-arrancar. Su cuerpo hueco completamente enterrado en unas ramas blancas del mismo color, pero ninguna de las ramas atraviesa su cuerpo. Es más, es como si lo estuvieran abrazando. Además que Ulquiorra está desnudo. Esa sombra negra alrededor de su cabeza es su cabello oscuro, y sus alas tendidas detrás de las ramas. Esto me da la sensación de que estuviera descansando en ese lugar. Y responde a su pregunta con un no hay nada. Pero está la luna y esos arbustos debajo de ella. Sin embargo, Ulquiorra se niega a creer que existen porque está fuera de su alcance. De hecho, esto ya es un indicio de su futura y más profunda actitud nihilista acerca de lo que ve. En la página 4, Ulquiorra nos relata su nacimiento. Aquí nos damos cuenta de que mientras que Ulquiorra está descansando entre esas ramas blancas, recuerda su nacimiento. Nací en el fondo de un foso donde no brillaba la luz. Este es un lugar que existe en Hueco Mundo, pero es tan negro y oscuro. Es como si estuviera muy debajo del subsuelo, de la oscuridad y desesperación, que no recuerdo haberlo visto antes mencionado ni por Grinjow ni Neutra cuando cuentan su pasado. Como si estuviera presionado por la oscuridad, inseguro de en qué me he convertido, nacido bajo esos oscuros sedimentos. Su figura encorvada en el fondo de ese abismo oscuro nos deja esa impresión de que Ulquiorra está inseguro de en qué convertirse. Tenía una forma blanca. Ulquiorra mira su propia mano, es consciente de lo que es y de lo que está viendo, a pesar de haber nacido recién. Un dato curioso del que me pude percatar es que esa mano derecha es la misma con la cual intenta tocar el corazón de Orihime. Mis compañeros eran todos de un negro puro. Podía distinguir claramente entre el blanco y negro. Si ese lugar es tan oscuro, Ulquiorra debería tener de cierta manera un color blanco luminoso, como para resaltar tanto en la oscuridad. Si puede ver todo a su alrededor con tal capacidad de distinguir, es porque tiene su capacidad de visión muy desarrollada. Recordemos que Ulquiorra está muy relacionado al murciélago, ese animalito que es capaz de ver objetos en la oscuridad. Ulquiorra ser de un color blanco puro, este color, el blanco, es símbolo de pureza, de inocencia. Me recuerda de cierta manera a la flor de loto que crece en los pantanos, la cual existen de muchos colores, también hay del color blanco. Esta representa el estado de pureza más absoluto.
En el budismo representa la pureza y el pantano los deseos carnales. Y en el antiguo Egipto está relacionada al renacimiento, a emerger cuando el sol aparece. También podemos pensar en la leyenda de la caja de Pandora. En toda esa desesperación y oscuridad, Ulquiorra representa ese rayo de luz, de esperanza, siendo Pandora representada por Orihime, ya que al abrir la caja descubre un indicio de esperanza, como aquel sentimiento que Ulquiorra siente por ella. En esas formas negras, con sus ojos brillantes y mostrando los dientes, estaban comiendo algo sin duda. Y entonces, de cierta manera, Ulquiorra reconoce a sus huecos como camaradas. Es como si Ulquiorra en el fondo se alegra de tener compañía aún en esa nefasta oscuridad. Implica su deseo de tener compañía, de no querer estar solo. Si nos damos cuenta al final, Ulquiorra no termina de decir su frase. Es como si le asustara de cierta manera lo que están comiendo sus camaradas, o como si fuera desagradable como para seguir pensando en qué decir. Él tampoco comparte el mismo apetito que ellos. Recuerdo el pasado de otros Arrancar que comenzaron estando solos. Ya después conocieron a sus subordinados y amigos. Me resulta irónico porque Ulquiorra, el único Arrancar con esta ideología del nihilismo y soledad, antes estaba rodeado de compañeros similares a él. Pero, ¿qué fue lo que lo cambió tanto? Después, en la página 5, no había nada para mí, excepto mis ojos. Ulquiorra nos quiere decir que solo puede ver. No puede comer como sus otros compañeros. Solo tiene ojos para ver. Hay algo más que llamó mi atención en esta forma hueca de Ulquiorra, ya que no tiene boca. Y como sabemos, los Hollows necesitan su boca para alimentarse de otros. Es su forma de sobrevivir. Sin embargo, Ulquiorra no lo necesita. Es como si hubiera llegado al punto más alto de evolución de un Hollow. La cúspide de la evolución de un Hollow en la cual no necesita más evolucionar. No como es el caso de sus compañeros que aún necesitan comer. Ulquiorra nació como vasto lorde con conciencia propia. Yo lo llamaría como nacimiento a este punto en el cual Ulquiorra muestra su propia conciencia. Los 6 compañeros más Ulquiorra sumarían en total 7 individuos en un lugar tan nefasto como aquel. Podría parecerse al infierno y ellos representar los 7 pecados capitales, que están muy relacionados con Ulquiorra debido a que los menciona en uno de sus poemas. Luego vemos a Ulquiorra con más detalle. Sus alas están ubicadas en la parte inferior de su espalda. En ese lugar generalmente los dragones tienen ahí sus alas. Además, Ulquiorra tiene cierta relación con Lucifer, el cual también es conocido como el gran dragón según la Biblia. Uno de los huecos señala hacia el lugar donde está Ulquiorra, y se acercan a él, los demás lo rodean. Ulquiorra sigue sentado mientras sus compañeros lo miran. Se han percatado de su presencia. Pero él, a pesar de que parece desagradarle lo que estaban haciendo, seguía observándolos. No se fue ni los rechazó, en cambio los observaba en silencio. Y después, tristeza. Veo una tristeza profunda en sus ojos, específicamente en el ojo izquierdo, el cual expresa una emoción de nostalgia. Tristeza referente a la relación de él y sus compañeros. Si Ulquiorra los veía como camaradas, ellos no lo veían de esa misma manera. Para mí este ojo expresa mucho más que cuando lo hemos visto como Arrancar. Aquí recién sale a conocer el mundo, es inocente, sin embargo refleja muchos sentimientos en su mirada. Siente mucho más para ser un Hollow. No es como los demás, es completamente distinto. Esto ya lo podemos notar desde que vemos su color de cuerpo y sus pensamientos. En la siguiente página, Ulquiorra está caminando, salió del foso. Y después, una mano ensangrentada. Parece ser que Ulquiorra asesinó a sus camaradas porque intentaron comérselo. No sentí nada, no, mejor dicho.
es posible que lo que sintiese fuera vacío. Sin embargo, Ulquiorra está con manchas de sangre de sus compañeros. Puedo suponer que los asesinó de la misma manera como hizo con Ichigo, ya que su mano estaba ensangrentada. Me refiero al hecho de que con su mano atravesó su pecho. Al decir que no sentía nada, está tratando de encontrar algo que sentir. Sin embargo, solo encuentra el vacío. Muy a pesar de que anteriormente su ojo reflejaba tristeza, aquí en esta página está negando eso, tras ser rechazado y tener que agredir a sus compañeros. Creo yo que es la contradicción del personaje. Esta contradicción tan característica de él. No podía escuchar nada, no podía morder nada, no podía oler nada, no podía sentir nada de lo que tocaba, no podía descansar, no tenía compañeros. Simplemente caminando solo. Ulquiorra ahora se siente solo. Él quería compañía, hubiera preferido seguir con ellos que estar en soledad y sin rumbo. Yo entiendo que el hecho de salir del foso es que quiere encontrar algo, al parecer compañía. Las cosas que se reflejaban en mis ojos no tenían sentido. Las cosas que no podían ser reflejadas en mis ojos no existían. A ver, aquí está negando todo lo que sintió anteriormente hacia sus compañeros. Al ver su rechazo, no logra comprender por qué son así con él. Y niega a su vez lo que sintió. Ese sentimiento de tristeza que no ha visto. Sin embargo, ha sentido, pero que ahora no es aceptable para él. Aquí es donde llega a esta conclusión nihilista acerca de la vida, hacia el mundo. ¿Y por qué en la última frase está en blanco? Lo cual puede representar aquello que no se puede ver, pero sí sentir. Y lo que Ulquiorra ahora siente es la nada, el vacío. Repite 6 veces la palabra caminando. Cuando llegue a esa idea, sigue caminando en lugar de usar sus alas, porque caminar podría darle mayor oportunidad de encontrar aquello que busca. Algo o alguien que pueda hacerle compañía, o que sea igual a él. Todavía no había encontrado nada que pueda reflejarse en sus ojos mientras caminaba. Hasta que encontré algo extraordinario. Ulquiorra observa ante sus ojos un enorme arbusto blanco como él. Es brillante y no duda en acercarse a él. Fue en cierta medida el lugar de nacimiento de esos objetos extraños y translúcidos que llenaban este mundo. Los define como extraños. Quizás más adelante emplearía ese mismo término para algo o alguien más. Él los define como objetos a estos arbustos que están en hueco mundo. Fue la primera vez que mis ojos quedaron prendidos. Prendarse significa enamorarse de una persona o cosa. Y en efecto, prendarse significa también quedar prendido por la voluntad de otro. Es decir, que Ulquiorra sintió un afecto, un cariño hacia ese objeto translúcido. Esto sucede generalmente de manera involuntaria al sujeto. Ulquiorra, con sus propias palabras, reconoce y afirma que se prendó una vez y que más adelante volvería a pasar por esto. Si hay una primera vez para todo, implica que hay una segunda vez, pero que Ulquiorra no la ha vivido aún. A través de sus ojos vemos el reflejo de los arbustos blancos. Esto lo podemos comparar cuando en el anime reflejaba en sus ojos a Orihime. Ulquiorra de cierta manera se siente atraído por esos árboles de cristal. Por raro que parezca, a Ulquiorra le atrae la luz a pesar de haber nacido en la oscuridad. Sin color, sin sonido, sin esencia. No interactúan con nada, solo existen aquí. Era la existencia más cercana al vacío que jamás había visto. Este arbusto es como Ulquiorra, que no podía sentir, oír, morder, oler, ni relacionarse con nada.
Lo que probablemente Ulquiorra buscaba era un compañero que sea la nada, igual a él. Algo que pueda compartir su misma visión acerca de la vida. Pasamos a la siguiente página, la número 8. Hundí mi cuerpo en ese gran vacío. Este acto de sumergirse en el vacío podría parecer un suicidio. Parecer como suicidio quizás, pero no lo es. A través de esas 7 páginas anteriores he comprendido que Ulquiorra quiere vivir. A pesar de no encontrar sentido a la vida, él sigue buscando un compañero, una esperanza a su vida sin sentido. Cuando su máscara se rompe, esto es extraño, porque antes vimos que esas ramas no lograban atravesarlo. Además que Ishida logró destrozar unas ramas fácilmente. ¿Cómo es que pueden romper su máscara? Puede deberse a que Ulquiorra es vulnerable ante aquello que captura sus ojos, por lo cual se entrega a ello y se hunde en él, y realmente no le importa morir con ese sentimiento. No había nada allí. Incluso perdí mi línea de visión y me disolví dentro del vacío, y sentí como si todo hubiera desaparecido. Otra vez afirma que no hay nada, a pesar de lo que hasta ahora ha sentido y de lo que sintió al ver ese objeto translúcido. Pero aquí hay otro punto importante, porque lo único que Ulquiorra tenía hasta ahora eran sus ojos, su visión del mundo, su pensamiento nihilista, pero que podría dejar de lado con tal de sentir algo llamado felicidad. Como segundo tema, la infelicidad en Hamlet. Este sería el segundo asunto que también se detalla en Hamlet, al decirnos que la vida conlleva aquello y para qué vivirla entonces. Sin embargo, Ulquiorra piensa lo contrario. A pesar de no encontrar sentido a nada, él quiere buscar algo más, que cambie aquello en lo que piensa. Hasta aquí hemos visto todo lo relacionado a su pasado, su forma de ver el mundo, su convivencia con él y su persistencia en buscar una compañía, algo o alguien como él. Esta palabra, la felicidad, se refiere más a describir la emoción interna, la abundancia de dicha y la alegría. En otro contexto, la felicidad es estar satisfecho con lo que se desea y que ya se tiene. Ulquiorra se siente satisfecho al ser uno mismo con el arbusto, que es la nada para él. Esto también lo podemos entender como que Ulquiorra realmente podía sentir y percibir el mundo, pero que lo lastimaba y prefería no sentirlo. Buscaba sentir nada, y esto es lo que quería lograr al hundirse en ese vacío. Sin embargo, creo que Ulquiorra también buscaba la felicidad, y la encontró en otra situación totalmente opuesta o contradictoria, como la que sigue en la siguiente página. Ulquiorra abre sus ojos con más sorpresa, a comparación de la página 3, en donde dice no ver nada, respondiendo a su pregunta ¿qué hay ahí? Sin embargo, aquí, si se respondería a esa misma pregunta, la respuesta es Orihime. Ella es todo lo que ve en este momento. Yo entiendo esto de la siguiente manera. Imaginemos un lienzo en blanco que representa la nada. Y si en ese lienzo pintamos una flor, ya no está vacío. Ahora está esa flor. Y la flor representa todo lo que hay en el lienzo. Tu centro de visión, toda tu atención estará dirigida hacia la flor, porque lo demás es vacío. Es lo que resultará para tus ojos. También me percaté que si seguimos comparando con Hamlet, faltaría un tercer punto que aún falta descifrar. Es Ofelia, la chica mencionada por Hamlet y su gran amor. Tan solo escuchar su nombre veo el gran parecido con Orihime. Y sí, es que están relacionadas de alguna forma, ya que Ofelia es una hermosa joven pura y sencilla, de aspecto similar a ella, y en una ocasión Hamlet va a visitarla a su habitación, observándola detenidamente, sin decirle nada, y se va.
Sin embargo, él después de aquello decide tratarla mal, debido a que opta por seguir con su venganza. Ofelia podría significar también la vida que Hamlet pudo haber tenido, pero que rechazó debido a su elección. Ah, me asustaste. Realmente me sorprendí tanto como Ulquiorra. Es Orihime quien está ahí con él. Esto más que nada está confirmando que después de pensar que encontró la felicidad, aparece justamente Orihime, con quien convive en Hueco Mundo. Es con ella con quien finalmente encuentra esa felicidad que tanto buscaba. Aquí su historia da un giro inesperado. Se puede sentir cómo el contexto cambió. Pasó de relatar su pasado a conversar con Orihime. Estaba a punto de despertarte, pero ya estás despierto. Me sorprendió, pero me sentí aliviada al saber que Ulquiorra-kun podía dormir. Ulquiorra había estado soñando con su pasado de la primera página, cuando lo vemos recostado en ese arbusto blanco. Después es que recuerda su nacimiento. Esto sí que me pareció muy extraño, ya que aparentemente Orihime y Ulquiorra no se llevaban tan bien a lo largo de la serie. Sin embargo, aquí vemos que está durmiendo en el sofá de Orihime, que es prácticamente su cama. Ella está llevando un azafate. Esto indica que es después del horario de la comida, donde al parecer Ulquiorra se quedó dormido, probablemente viéndola comer, al igual que solía ver a sus compañeros. No obstante, esta situación es distinta, ya que Ulquiorra alcanzó una fase de sueño profundo, o también llamado REM, para recordar todo aquello que hemos visto. A estas alturas, ambos muestran actitudes nunca antes vistas. Tanto Ulquiorra, al dormir en su habitación, demuestra el grado de confianza que tiene con ella. Y Orihime, por su lado, el hecho de llamarlo con el sufijo kun es algo que en el manga nunca mencionó. En todo caso, esta confianza que tenía Ulquiorra hacia Orihime era mutua. Pero Ulquiorra no dice nada, se queda en silencio y después dice: es Ulquiorra. Orihime se percata de esto. Al parecer, a Ulquiorra no le gusta que lo llamen así. Ya en la página 10 menciona: te dije que no te dirigieras a mí como lo harías con un humano. Entonces, ya en varias oportunidades es que Orihime lo ha llamado así. Pero lo que realmente disgusta a Ulquiorra es que Orihime lo trate y lo vea como un humano. Yo creo que en el fondo quizás le agrade, pero a la vez le cuesta pensar en esta idea. No quiere admitirlo, ya que antes buscaba la aprobación de sus compañeros, a pesar de ser diferentes. Ahora con Orihime quiere de cierta manera que ella se dé cuenta de que son diferentes, o más bien, no quiere ser diferente a ella. ¿Podría reflejar esto su gran contradicción que a través de esta pequeña historia me he podido dar cuenta? De hecho, en la primera frase de la página 1 está la clave de todo, y que está directamente relacionada con la obra de Shakespeare. Ser o no ser, esa es la cuestión. Encarna un asunto pivotal ante la duda ante sí mismo. Es signo del nacimiento del individuo autoconsciente. Uno duda y tiene contradicciones acerca de sí mismo cuando comienza a tener conciencia propia. Por un lado, Hamlet vacila entre dos perspectivas acerca de la vida: entre seguir siendo un hombre de valores y principios o convertirse en un asesino. Y por otro lado, Ulquiorra está en duda acerca de si seguir siendo un Hollow por su naturaleza misma o dejarse llevar por ese lado humano que ha desarrollado con Orihime. Porque al tener un corazón implica también desarrollar sentimientos hacia otros. ¿Ser un Hollow o un humano? Esa es la gran duda que recae en Ulquiorra. Y por lo visto, Orihime es la pieza clave y la detonante de esta duda que surge en él, porque anteriormente ya existía la duda,
solo que al conocerla e interactuar con ella ha resurgido. Cuando te dirijas a mí, llámame Ulquiorra, solo eso. A su vez, Ulquiorra está diciéndole a Orihime que no lo vea más como un humano, pero que él mismo la ve como uno de los suyos, porque así es como normalmente se llaman entre los espadas, solamente por sus nombres. Luego, Orihime contempla a Ulquiorra de forma melancólica al escuchar sus palabras. En ese mismo panel, en donde está ella, hay una línea que divide el fondo, como si el mundo que los une se hubiera dividido en dos. Si en este mundo existe una cosa como la felicidad, debe ser algo que se asemeja a la nada sin límites. La nihilidad es no tener nada y no tener nada que perder. Si eso no es la felicidad, entonces, ¿qué es? Ulquiorra define la felicidad como la nada, su pensamiento nihilista sobre la felicidad. El nihilismo es cuando no se encuentra un sentido a la vida y se cree en la nada. Ulquiorra, al referirse que la nihilidad es no tener nada que perder, está ocultándonos algo del dolor que sufrió con sus compañeros. Es como si ya no quisiera pasar por lo mismo y por ello rechaza toda clase de conexión con algún individuo. Sin embargo, también hay cierto pesar en sus palabras, como si al mismo tiempo quisiera esta conexión, pero a la vez no desea volver a sufrir por ello. No tener nada que perder, elegir no preocuparse por nada ni nadie, lo hace inmune al sufrimiento. Finalmente cuestiona si la felicidad es la nada. A pesar de creer en nada, está diciéndonos que también la felicidad podría tener otros significados. Las cosas reflejadas en mis ojos no tienen sentido. Las cosas que no pueden ser reflejadas en mis ojos no existen. Ulquiorra repite el mismo monólogo de la página 6. Sin embargo, el color del fondo cambió en la última frase. Antes, como Basto Lorde, el fondo de sus pensamientos era blanco, lo que representaba a la nada. No encontraba nada que no pueda reflejarse en sus ojos. No encontraba sentimientos, solo arbustos blancos, esos objetos que podía ver fácilmente con sus ojos. En cambio, el fondo negro, que implica ahora en el mismo término aquellas mismas cosas que no vio antes. Los sentimientos ahora sí los puede ver, pero se niega a creer en su existencia. La última página de este manga, la número 11, termina con mostrarnos los ojos de Ulquiorra mirándonos directamente. Está determinado en lo que piensa. No hay nada. Sigue creyendo en la nada, sigue siendo nihilista, como lo conocemos ya en la saga Hueco Mundo cuando llegó al mundo humano. Debo aclarar algo más. Ulquiorra estaba soñando con sus orígenes cuando ya estaba en Hueco Mundo y tenía que cuidar de Orihime. Finalmente dice: no hay nada en ti y en mí. Esta frase va dirigida a él y a Orihime. No hay nada en él, nada en ella. La trató como su compañera al mostrar ese grado de confianza como para dormir en su habitación. Sin embargo, esos pensamientos nihilistas y la duda en la que vive rechazan esta idea. Ulquiorra solamente no puede darse cuenta de que puede tener una conexión con ella. Por eso piensa: no hay nada en ti, no hay nada en mí. En algún momento de su vida pensó que podía encontrar la felicidad en él y en Orihime. Sin embargo, aún no se ha dado cuenta debido a sus pensamientos nihilistas. En medio de estas palabras se encuentra un punto blanco, una luz de esperanza que podría significar la comprensión de Ulquiorra acerca del corazón que Orihime intenta que él comprenda. Esa luz en medio de la oscuridad es la salvación del nihilismo en el que vive. El fondo negro
implica sus pensamientos nihilistas que abarcan todo su ser. No está en blanco, porque sabe lo que siente y lo rechaza para no sufrir como antes. La luz es la idea acerca del corazón que Orihime ha plasmado en él. También representa su corazón y los sentimientos que profesa por ella. Él es un hueco y Orihime representa su esperanza. Esto me da la idea de que si esa luz representa su esperanza, la salvación para él, entonces Ulquiorra mismo, al ser blanco, representa una misma esperanza para su especie. Por su aspecto como Bastolorde, cuando nació, él mismo representa esa esperanza, al ser de color blanco y ser consciente y distinto a los otros. La esperanza de un Hollow por encontrar y tener un corazón pese a no tenerlo. Lo que yo creo es que Tite Kubo nos trató de decir con esto que los Hollow no están perdidos del todo como creíamos, sino que para ellos hay una esperanza. Ulquiorra representa esa esperanza que puede significar que incluso los Hollow, estos monstruos aparentemente crueles e insensibles, pueden incluso llegar a albergar sentimientos y emociones como los humanos. Desde que uno genera conciencia, deja de lado estos instintos primarios que definen a los Hollow. El deseo de comer, el matar para sobrevivir. Ya no existe solamente esto. Cuando nace la conciencia, comienza a aparecer la duda de si es correcto o no el camino que elegimos seguir. Ulquiorra a lo largo de su vida estaba en duda. Estaba en búsqueda de algo o más bien de alguien que pueda ser como él y que comparta su misma cosmovisión de la vida. Si con Ulquiorra Tite Kubo nos demuestra incluso que un Hollow puede tener un corazón, significa que tal vez los Hollow no están completamente sumergidos en la oscuridad. También hay esperanza en estos individuos conscientes. Por ejemplo, muchos de los espadas de Aizen al final de sus vidas nos enseñaron un poco acerca de sus sentimientos. En caso de Noitra, ese odio hacia Nel, que ocultaba ligeramente cierto aprecio hacia la tercera ex espada. Yami, por su parte, ese afecto hacia su perrito, y Stark, esa soledad tan deprimente que no quería volver a sentirla y dividió su alma en dos para nunca tener que estar solo. Así como Ulquiorra, siendo consciente y viendo el lugar tan deprimente de donde nació, quiso salir adelante y seguir buscando. Se aferró a la vida a pesar de sus creencias nihilistas. Él puede cambiar de parecer si aquello que encuentra es extraordinario para sus ojos, tanto lo que puede ver y sentir. Sin embargo, hasta aquí sigue con la creencia de que no hay nada. Está oscuro. Sin embargo, no descarta esa luz que está presente en él. Aún persiste el sentimiento de la esperanza por encontrar lo que busca. Buscaba compañía, una conexión con alguien, pero que desconoce hasta este punto de la historia. Este es un término que conocemos y sabemos que más adelante será su gran pregunta. Desconoce acerca del corazón humano. Muchas gracias por ver este video. Espero haya sido de su agrado este análisis acerca del pasado de Ulquiorra como Bastolorde. Una faceta que desconocía hasta hace poco. Sé que este análisis ha sido muy amplio, pero lo creí necesario porque siento que Ulquiorra es un personaje complejo y para entenderlo hay que conocer primero su pasado, el pasado que lo define. Próximamente veremos el análisis del tercer poema de Ulquiorra Cypher, en Desenmascarado. También algunos detalles que no han sido revelados antes, por Tite Kubo. Los espero en el próximo video. Hasta luego. Sorry, everyone. You'll need to wait a little longer.